Gracias, hermano. Para mí es un placer el poder de estar aquí presente con ustedes esta tarde para estudiar la palabra de Dios primeramente. Quiero dar las gracias a los hermanos aquí, los hermanos que han organizado este seminario y todo el trabajo que ellos han hecho. Y gracias por extenderme la oportunidad de poder estar aquí esta tarde y durante el resto de esta semana. Sabemos que la meta de ellos que han organizado este seminario es que prediquemos y que enseñemos solamente la palabra de Dios, solamente la sana doctrina de Dios, según las instrucciones de Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, y también según lo que él escribió en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2. Esta es la meta de ellos, esta es la voluntad de Dios y debemos hacerlo como predicadores, como cristianos, como hermanos. Gracias, hermanos, por extenderme la invitación y de poder estar aquí esta tarde. El tema de nuestro estudio esta hora es: somos ministros competentes del nuevo pacto, de 2 Corintios capítulo 3 y versículo 6. Voy a leer el versículo. Primeramente, la palabra de Dios dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El apóstol Pablo había ido a Corinto durante su segunda jornada misionera. En Hechos capítulo 18 y versículo 1 puede ver esto. Y por medio de predicar el Evangelio de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo fue establecida en esta ciudad, en Hechos capítulo 18 y en versículo 8. Esto es importante. En cada lugar a donde fue Pablo, él predicaba el Evangelio de Jesucristo, él predicaba solamente la palabra de Dios. La iglesia de Cristo no se puede establecida sin predicar el Evangelio. Ninguna persona puede ser cristiano sin escuchar y obedecer el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo fue a esta ciudad de Corinto. Corinto fue una ciudad muy dura por causa de su historia. La historia de los corintios, la historia de la gente alrededor, la historia, la cultura de ellos, sus religiones falsas, todas las cosas de ellos, muchas costumbres observadas que ellos estaban fuera de la voluntad de Dios y todas esas cosas hizo la ciudad muy dura, un lugar muy duro. Corinto fue una ciudad internacional también, porque fue una ciudad de casi 700 personas, habitantes, y sabemos que los barcos de alrededor del mundo llegaron a sus puertos para poder traer diferentes productos de alrededor del mundo. Y también para que muchas personas o mucha gente de todas partes, ellos caminaban en las calles haciendo sus negocios. Entonces la gente de Corinto, los corintios, hicieron sus negocios y también personas de otras partes del mundo. Mucho dinero fue cambiado entre las manos de las personas en esta ciudad, entre las manos de la gente. Y también, evidentemente, algunos hermanos eran ricos comparativamente, porque Pablo escribió a ellos en la segunda carta de Corintios, capítulo 8 y versículo 14, tratando de animarlos a cumplir su promesa para mandar la ayuda, el dinero a los hermanos pobres
Él escribió la abundancia vuestra. En este caso, él no estaba hablando de la abundancia de la fe o la abundancia que es en Cristo Jesús. Esta abundancia, él escribió, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. 2 Corintios capítulo 8 y versículo 14. Esta abundancia de ellos fue su riqueza. La abundancia o la riqueza de los corintios pudo suplir las necesidades de los hermanos que sufrieron y eran destituidos físicamente. Esta es la situación entonces en la ciudad de Corinto y entre los hermanos también. También sabemos que Corinto fue una ciudad llena de corrupción, llena de inmoralidad, alcoholismo, drogas, homicidios, robos. Y cuando uno quería decir que alguien era malo, se dijo, es comportarse como los corintios. Pero dentro de estas circunstancias, el Evangelio trabajó. Dentro de estas circunstancias, dentro de esta ciudad tan mala, el Evangelio de Jesucristo trabajó y Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, hablando de estas cosas mencionadas, y esto erais algunos más y ya habéis sido lavados por medio del bautismo, lavados por medio de obedecer el Evangelio de Jesucristo. Ellos eran ya perdonados de su corrupción, perdonados de su inmoralidad, perdonados de su alcoholismo y las drogas y homicidios y robos y todas cosas. El Evangelio de Jesucristo estaba funcionando muy bien en la ciudad de Corinto. Nada fue fácil para Pablo. Podemos leer en el libro de los Hechos y también en 1 Corintios, 2 Corintios y otras cartas también, que nada fue fácil para Pablo ni para los hermanos en Corinto. Fue muy difícil para él, también para los hermanos, los cristianos, porque ellos tenían que vivir bajo estas condiciones. Y la congregación era muy, muy inmadura. Entonces, llegamos a 2 Corintios capítulo 2, la segunda carta de Corintios. Tomando en cuenta estas cosas, recordando estas cosas, después de algunos años la congregación empezaba a tener muchos problemas internos de diferentes clases. Hubo problemas entre hermanos, problemas en los cultos de adoración, y también algunos criticaron a Pablo por su inmadurez. No fue fácil por él ni para los hermanos. Algunos le criticaron por su apariencia. Otros simplemente no les gustaba su predicación o su manera de predicar. Y hubo hermanos que dudaron de su autoridad de ser apóstol y ministro o predicador. Por esta razón, Pablo escribió sobre el hecho de que él y ellos que trabajaban con él eran ministros competentes. 2 Corintios capítulo 3 y versículo 6. 2 Corintios capítulo 3, versículos 4 y 6, entre los versículos. Entonces, tomando en cuenta esta situación, tomando en cuenta lo que Pablo había escrito aquí, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, que somos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué es ser ministro competente? ¿Y cuáles son algunas de las características de esa persona? Vamos a pensar en este asunto, estudiando y considerando las escrituras que Pablo escribió.
Primeramente, vemos que el ministro competente depende de la palabra de Dios. Depende de la palabra de Dios. Pablo escribió, somos ministros competentes del nuevo pacto. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, hemos leído esto. La palabra competente es en el lenguaje original, significó ser calificado, apto, suficiente. Sabemos que significa ser competente con respecto a los asuntos sabemos qué significa ser competente según los asuntos terrenales aquí en esta vida, cuando hablamos de esto. Por ejemplo, sabemos que cuando queremos buscar a un médico, cuando necesitamos un doctor, ¿quieres que el doctor sea competente? Claro que sí. Si pensamos que el doctor no es competente, entonces buscaremos a alguien más. Buscaremos a otro médico, otro doctor, sabiendo que el otro no era competente. ¿Has hecho esto? Tal vez. Cuando necesitas un mecánico, ¿quieres que el mecánico sea competente? Claro que sí, otra vez, claro que sí. Podemos dar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo cuando estamos buscando a alguien para hacer algo importante. Quiero que la persona sea competente. Y ya entendemos esto. La iglesia necesita ministros competentes también. Claro que sí. Pero la pregunta es, ¿qué implica esto? ¿Qué implica o qué enseña esto? Cuando hacemos la pregunta que la iglesia necesita ministros competentes, Pablo dijo que ellos eran competentes. El ministro competente es ministro del nuevo pacto, que significa la palabra de Dios. Somos ministros de la palabra de Dios en el lugar de ser ministros de lo que deseamos. Muchas veces predicadores quieren predicar lo que ellos deseen en el lugar de predicar la palabra de Dios. Somos ministros de la palabra de Dios en el lugar de ser ministros de las tradiciones de los hombres o de las tradiciones de los hermanos a veces también. ¿Cuál es la diferencia entre las tradiciones de los hombres y las tradiciones de los hermanos si la tradición no está según la palabra, no es según la palabra de Dios o la voluntad? No hay ninguna diferencia. El ministro competente va a depender de la palabra de Dios porque sabemos que Jesucristo oraba. En Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por esta razón, predicamos la palabra. Y esto es la voluntad de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, que seamos ministros de la palabra y dependemos de ella. Dependemos de la palabra de Dios. El depender de la palabra significa que usaremos bien la palabra. Pablo escribió, procurar en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Hay muchos hermanos a veces que saben cómo usar las citaciones de los autores del mundo. Y a veces usan las citaciones de los hermanos. Pero nuestra meta debe ser usar bien la palabra de Dios. Creo que nadie puede expresar mejor la verdad que Dios mismo en su palabra. Entonces, dependemos de la palabra de Dios. Somos ministros competentes cuando dependemos primeramente de la palabra de Dios.
El depender de la palabra de Dios significa que prediquemos la palabra en un lugar de nosotros mismos. Pablo escribió bajo mismo contexto de nuestro estudio. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Aquí en este pasaje Pablo escribió: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. ¿Predicamos a nosotros mismos? Pablo dijo que él no lo hizo. ¿Con qué llenamos la predicación? El ministro competente, ¿con qué llena la predicación? Llenamos la predicación con muchas historias del mundo, muchos chistes, bromas, conversaciones para atraer a la gente del mundo. Este es el propósito de la predicación de la palabra. O llenamos la predicación con la palabra de Dios. Sabemos lo que desea Dios. El ministro competente va a llenar su predicación con la palabra de Dios, con el propósito de edificar a cada oidor espiritualmente y llevar a los perdidos a Cristo. Este es el propósito de la predicación. Edificarnos espiritualmente para continuar adelante en el camino de Dios y también para enseñar a los perdidos, llamar a los perdidos que vengan a Cristo para ser salvos. El depender de la palabra de Dios significa que vamos a entender los propósitos de la palabra y solamente la palabra trabaja así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en el lugar de la palabra? ¿Qué otra cosa que podríamos hacer en el lugar de la palabra? Cuando la palabra de Dios dice en Salmos capítulo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, alumbrará a mi camino. Esta es la palabra trabajando. Y cuando Jeremías escribió en Jeremías capítulo 10, 23, conozco a Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Podemos ver nuestro lugar como seres humanos. Dependemos de la luz de la palabra, porque no podemos ordenar nuestros pasos sin ella. En Juan capítulo 12, 48, Jesucristo dijo: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No voy a ser el juez. Usted no va a ser el juez. El mundo no va a ser el juez. Solamente Dios mismo. Solamente la palabra. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Retened la doctrina verdadera. Entonces, somos ministros competentes de la palabra de Dios al depender de ella. Esta es una característica. Sabiendo que Pablo también escribió que otros son ministros de este mundo. Hay una diferencia. Él estaba haciendo una diferencia entre diferentes clases de ministros. Él dijo: somos ministros competentes del nuevo pacto. Pero hubo otros ministros de este mundo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, Pablo escribió: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Otra clase de ministros del mundo que quieren falsificar la palabra, cambiar la palabra, jugar con la palabra de Dios para su propio beneficio, el beneficio de los ministros, de los predicadores, de los maestros, para ganar poder, para ganar un grupo de gente.
para atraer a la gente. Hubo ministros de este mundo en la iglesia y no de la palabra de Dios. Evidentemente ellos causaron muchos problemas para Pablo. Ellos manipularon y engañaron a los hermanos y ellos despreciaron a Pablo mucho. Y por esta razón él estaba escribiendo aquí en 2 Corintios capítulo 2, 3, otros capítulos también. Parte del problema fue que los corintios, por causa de su cultura, ellos estaban acostumbrados a escuchar oradores elocuentes en los teatros y otros lugares. Ellos fueron para escuchar solamente a personas que pudieron hablar y hablar muy elocuente. Y por esto estaban enamorados de la elocuencia. Y ellos no tenían el deseo de escuchar el contenido de la predicación. Hay una diferencia. Podemos ser enamorados de la elocuencia. Es verdad que el predicador debe poner atención a sus estudios, a cómo él predica, porque está representando a Cristo, representando a la iglesia, pero no debemos ser enamorados de esto. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 12, Pablo escribió: no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Hay los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Ministros de este mundo. Es decir, ellos predicaron las cosas superficiales, exteriores, que acomodan a la gente del mundo, y las cosas que no demandan nada de compromiso del cristiano. El ministro competente es diferente. El ministro competente no es ministro de este mundo, no es ministro solamente para acomodar al mundo. El ministro competente depende de la palabra, porque él sabe, o si ella está enseñando a una mujer, ella sabe que solamente la palabra puede traer a una persona a Cristo, y la obediencia a esta palabra. Pero segundo, vemos que el ministro competente predica bajo todas condiciones. El ministro competente predica bajo todas condiciones. Las condiciones en Corinto, vemos otra vez. Cuando leemos las cartas a los Corintios, es muy fácil ver que hubo muchos problemas como divisiones, inmoralidad, apatía, desorden, arrogancia, abuso de la adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo trabajaba con ellos bajo estas condiciones. En 2 Corintios capítulo 2, los versículos 1 a 4, vemos lo que Pablo escribió. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca
la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Pablo tuvo que trabajar bajo condiciones difíciles. Y sabemos que Pablo sinceramente amaba a los hermanos e hizo lo más posible para ayudarles espiritualmente. Las condiciones de su trabajo con los hermanos en Corintio no fueron buenas ni fáciles. Sin embargo, Pablo continuaba en la lucha, predicando, orando, hablando y siendo ministro competente delante de ellos. Él no cambió. Él no cambió su predicación. Él no cambió quién era Él. Él no cambió nada. Él continuaba trabajando en esta situación. Muchas veces nosotros como cristianos, hermanos cristianos, predicadores, buscamos el lugar perfecto, la congregación perfecta. Y hay predicadores que andan de un lugar a otro lugar siempre buscando lo perfecto. La verdad es que nunca se encontrarán condiciones perfectas en ninguna congregación, porque la iglesia se forma de seres humanos. Y somos seres humanos nosotros mismos y no somos perfectos. Nuestra responsabilidad, entonces, como cristianos y como predicadores, es predicar la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Y por medio de ella tratar de ser maduros, primeramente nosotros mismos. Debemos nosotros, como predicadores, como líderes, como cristianos, como varones, debemos primero aplicar estos pasajes, estos ejemplos, estos mensajes o las lecciones a nosotros mismos, a nuestras vidas primero. Y también para ayudar a los hermanos a madurar en las cosas espirituales y soportar los problemas que vengan. Porque como hemos visto en la vida de Pablo, nunca es fácil. Nada es fácil. Cada ministro competente debe recordar estas palabras de Pablo. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 24. No que nos señoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Tenemos que recordar que para ser ministro competente, no señoremos de la fe de otras personas. Debemos enseñar la palabra de Dios, debemos enseñar la verdad para que ellos tengan la fe, para que los demás, los hermanos, crezcan espiritualmente en la fe. Pero Jesús es dueño de su iglesia. Somos ministros competentes y utilizamos la palabra que produce la fe, Romanos capítulo 10, 17. Usamos la palabra para que sean edificados los hermanos. Recordamos que hay un sentido por cual que cada cristiano es ministro competente. Pablo no solamente habla a los que predican cada domingo, o cada miércoles, o cada lunes, martes. El miembro de la iglesia debe recordar que el miembro de la iglesia debe recordar que también él es ministro, él es siervo. Es la responsabilidad de nosotros. Y también como nosotros, como predicadores, tenemos que recordar que no hay ninguna situación perfecta, no hay ningún lugar perfecto, no hay ninguna congregación perfecta. Los hermanos tienen que reconocer esto también. Los hermanos, las hermanas tienen que reconocer esto. Que él o ella puede ser parte de la solución o parte del problema. Este es un ministro, porque ministros competentes trabajan bajo
todas condiciones. Si deseamos solamente buenas condiciones, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a predicar? ¿Cuándo vamos a predicar? Porque cada semana hay algo. Casi cada día hay algo. Es una lucha, siempre. Es una lucha. Las condiciones también Pablo tuvo que soportar en otras partes. No solamente en Corinto, sino también en otras partes. En 2 Corintios capítulo 11, aquí versículos 24 y 23, Pablo escribió: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche en un día he estado como naufrago en alta mar. ¿Por qué? Porque él estaba yendo para predicar. Estaba yendo a un lugar para predicar. Estamos sentados aquí en este edificio que es muy cómodo en el siglo XXI. Y aunque hemos tenido dificultades, podemos ver que Pablo tuvo muchos problemas, muchas cosas que sucedió en su vida. Y básicamente, solamente porque él tomó la decisión de hacerse cristiano y tomó la decisión de ser predicador. Las condiciones difíciles, no solamente donde estemos, en la congregación, en nuestra ciudad, sino también, la verdad es que vamos a encontrar condiciones difíciles a donde vayamos, en cualquier lugar. Nunca va a ser fácil en ningún lugar para poder ser cristiano. Muchas veces pensamos, es difícil ahora. Es difícil ahora para los jóvenes, es muy difícil para los niños o jóvenes. En Corinto no era difícil para los jóvenes. En el primer siglo no era difícil para los jóvenes, para los adultos. La verdad es que vivimos en este mundo, siglo I, siglo XXI, y en todas partes de este mundo tenemos las mismas luchas, mismas dificultades, mismos problemas. Puede ir a cualquier lugar en este mundo, a cualquier país, y va a encontrar casi las mismas cosas. Yo sé que en diferentes países las situaciones son diferentes, ¿verdad? Pero siendo cristiano, tratando de vivir la vida cristiana, donde vivo, en Little Rock, Arkansas, en Houston, Texas, en Monterrey, Nuevo León, en Centroamérica, Europa, en Canadá, es igual ser cristiano. Es igual. Ministro competente tiene que trabajar bajo muchas condiciones diferentes. Nunca condiciones fáciles. Finalmente, el ministro competente trabaja para ganar las almas. Observamos cómo Pablo trabajaba. Y hacemos la pregunta, ¿por qué predicamos? Porque si usted no es predicador personalmente, o no predica, no está enfrente de una congregación, ¿por qué apoyas la predicación del Evangelio? ¿Por qué predicamos? Porque apoyamos la predicación. Espero que sea para ganar y salvar las almas, según la voluntad de Dios. Pablo nunca perdió este sentir y meta, porque él siempre buscaba las oportunidades para enseñar el Evangelio al mundo y la palabra de Dios a los hermanos. Cuando Pablo entraba a la ciudad de Corinto, él buscaba a gente con quien él tenía algo en común, primeramente. Él tuvo que buscar sus contactos. Cuando él entraba a la ciudad de Corinto, él tuvo que buscar sus contactos y hacer sus contactos para poder enseñar la palabra de Dios a ellos. Y tenemos que hacer igual.
Vemos esto en Hechos capítulo 18, versículos 1 a 4. En Hechos capítulo 18, versículos 1 a 4, la palabra de Dios dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues él ofreció a ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo tenía que buscar sus contactos. Él tenía que hacer sus contactos y es igual para nosotros también. Ministros competentes tienen que buscar contactos. Aquí en Houston, en Arkansas, en México, cualquier lugar. Muchas veces es lo que tenemos que hacer como Pablo. Él es un ejemplo para nosotros. Él buscaba sus contactos. Él hizo sus contactos para poder predicar el evangelio a estas personas, a los judíos, permanentemente aquí. Yo sé este hecho personalmente porque yo predicaba en una ciudad pequeña en el estado de Iowa por 20 años en el mismo lugar, en la misma congregación, misma ciudad. Fui a esta congregación cuando tenía 22 años, muy joven. Y en Iowa la iglesia de Cristo no es conocida, no bien conocida, casi no hay iglesias de Cristo. Y fue muy difícil, pero tuve que buscar los contactos poco a poco, uno a uno, contacto por contacto. Tenía que buscar los contactos. En 2002, inicié una obra hispana en Mableville, Arkansas, y tenía que buscar los contactos. Solamente era yo, solamente estaba yo. Tenía que buscar. Tenemos que buscar. Es parte de cómo es ser ministro competente, porque el ministro competente trabajaba para ganar las almas. Nunca debemos perder este meta que Dios y que Jesucristo nos ha dejado, las almas. También Pablo era ministro competente porque él evaluaba y analizaba el asunto sobre si los contactos fueron buena tierra o solamente gastando su tiempo, perdiendo su tiempo. Tenemos que hacer esto también. A veces es muy difícil. Es muy difícil saber. Estamos muy animados cuando encontramos un contacto. Una persona que pensamos quiere aprender de la palabra, aprender de Dios y somos muy animados. Pero tenemos que a veces, después de tiempo, analizar, por ejemplo, aquí en versículos 5 y 6 de Hechos capítulo 18. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dejó sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo tuvo que hacer sus propios contactos, hacerlos y evaluarlos. Esta es parte de la responsabilidad del ministro competente. Es parte. Vemos cómo trabajaba Pablo, que él entregó su vida a la predicación del evangelio. Él es ejemplo para nosotros, pero tenemos que tomar en cuenta una cosa. Es una cosa pequeña. Muchos de ustedes como predicadores
y yo también, somos casados, tenemos familias. Pablo no era casado. Y nosotros, como ministros competentes también, tenemos que tomar en cuenta a nuestra familia, porque hemos decidido de casarnos, hemos decidido de tener hijos. Y la palabra de Dios habla de estas cosas también. Y también hermanos que no prediquen, deben tomar en cuenta que su predicador tiene una familia también. Él tiene responsabilidad hacia su familia. Y para poder ser ministro competente, él necesita tiempo también con su familia, para cuidar a su familia, instruir a su familia, pasar tiempo con su familia, porque ellos tienen almas también. Esta es una pequeña diferencia entre muchos predicadores hoy en día y Pablo. Y debemos considerar este asunto. Pero también, ministros competentes para ganar almas, Pablo recordaba siempre el nuevo pacto. Somos ministros del nuevo pacto. Muchas veces se puede ver los 10 mandamientos escritos en lugares públicos y en diferentes lugares. O a veces en el hogar, muchas veces en hogares donde las personas están violando cada mandamiento, pero tienen los mandamientos colgados en la pared y sienten bien porque ellos han colgado en la casa los mandamientos. Los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, Éxodo capítulo 20. Tablas de piedra, y los judíos eran muy orgullosos por haber recibido los 10 mandamientos de Dios. Sin embargo, podemos leer en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento que los judíos honraron las tablas sin guardar los mandamientos. Este es lo que Pablo está escribiendo aquí. El nuevo pacto. Ministros del nuevo pacto. No somos ministros de tablas de piedra. Los mandamientos no estaban escritos en las mentes y los corazones. Pablo está enseñando aquí que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, debemos ser ministros del Nuevo Pacto porque este pacto debe ser grabado, escrito en nuestros corazones para que tengamos los motivos correctos, las actitudes correctas y la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Al ser cristiano, ministro competente es más que formar ciertos hábitos, es ser cristiano genuino. Finalmente, el ministro competente depende de la palabra de Dios. El ministro competente predica bajo todas condiciones. Y el ministro competente trabaja para ganar almas. Este es el ejemplo de Pablo, del hermano Pablo. Que Dios les bendiga.